¿Alguna vez has imaginado que el cristianismo que domina el mundo hoy en día tal vez no haya nacido de las palabras de Jesús, sino de las manos de otro hombre? Y si el verdadero creador de esta fe no fuera el carpintero de Galilea, sino alguien que nunca lo conoció, un estratega con una mente aguda y visión política. Hoy descubrirás la historia oculta de cómo un mensaje espiritual local se convirtió en una religión global y por qué la fe que moldeó Occidente puede haber sido, en realidad, una reinvención calculada. En los primeros años después de la crucifixión, los seguidores de Jesús eran solo un pequeño grupo judío. Se llamaban el Camino y seguían obedeciendo la Torá, guardaban el sábado y esperaban al Mesías prometido. Jesús no había creado una nueva fe, sino que había renovado la antigua. Su discurso versaba sobre la transformación interior, no sobre la fundación de iglesias. Pero todo cambia cuando aparece un hombre llamado Pablo de Tarso, un judío romano que nunca vio a Jesús, pero que, aún así, lo redefinió. Pablo no predicó el mismo evangelio que el maestro de Galilea, lo reinterpretó. A partir de una experiencia mística en el camino a Damasco, decidió que el mensaje no debía limitarse a Israel, sino llevarse al mundo pagano. Fue él quien transformó el símbolo de la cruz en doctrina universal, quien cambió el reino de Dios por la salvación eterna y el arrepentimiento por la fe en Cristo. El cristianismo que conocemos nació en ese punto de ruptura. A partir de ahí, lo que era un movimiento se convirtió en un sistema. Pablo tradujo el pensamiento judío al lenguaje de la filosofía griega y en lugar de una reforma dentro del judaísmo, creó una religión independiente. La fe de Jesús, simple y práctica, fue sustituida por una teología compleja que mezclaba elementos persas, helénicos y romanos. Así, el hombre terrenal se convirtió en un Dios eterno. Pero aquí surge la primera pregunta que debes afrontar. ¿Lo que llamamos cristianismo es de hecho la fe de Jesús o el proyecto de Pablo? Esta duda es la puerta de entrada a todo lo que vas a descubrir a partir de ahora. Después de la muerte de Jesús, los apóstoles originales, Pedro, Santiago y Juan, seguían viviendo como judíos. No habían abandonado el templo ni las tradiciones. La idea era purificar el judaísmo, no sustituirlo. Pero Pablo aparece con otra visión. Rompe con la antigua ley y afirma que la salvación ya no viene de las obras, sino de la fe. Este giro es el nacimiento del cristianismo como religión independiente. La ruptura entre el maestro y el discípulo invisible comienza aquí. En las cartas de Pablo, la figura de Jesús casi desaparece. En su lugar surge el Cristo cósmico, una entidad divina anterior a la creación del mundo, muy diferente del predicador humano de Galilea. Pablo construye una nueva narrativa, la del Dios que muere para redimir a toda la humanidad. Lo que era un mensaje espiritual se convierte en un sistema de creencias. Es el nacimiento de un mito, cuidadosamente moldeado para sobrevivir al tiempo. Mientras los discípulos predicaban entre los pobres de Israel, Pablo llevaba su doctrina a las grandes ciudades del Imperio Romano. Hablaba el lenguaje de los filósofos, negociaba con los comerciantes, convencía a los extranjeros. Su visión era estratégica: plantar comunidades en las rutas comerciales, expandirse por los caminos del imperio y, con el tiempo, consolidar una estructura sólida. El cristianismo no se extendió solo por la fe, sino por la planificación. Con su poderosa retórica, Pablo creó un modelo de religión que podía adaptarse a cualquier cultura. Y mientras el cristianismo judío se perdía en los márgenes de Oriente, la versión paulina crecía en las capitales del poder. Lo que antes era rebeldía espiritual se convirtió en organización eclesiástica. La victoria del cristianismo fue, en gran parte, la victoria de su visión. Y ahora quiero invitarte a participar. Escribe en los comentarios la frase: Pablo creó el cristianismo moderno. Quiero ver cuántas personas se dan cuenta realmente de lo mucho que este hombre cambió todo lo que creemos que es sagrado. Pero, ¿quién era, después de todo, Pablo de Tarso?
¿Un converso conmovido por la revelación divina? ¿O un estratega que comprendió el poder de las ideas? Antes de convertirse en apóstol, era fariseo, ciudadano romano y hablaba griego con fluidez. Un hombre de frontera, capaz de moverse entre el pensamiento judío y el mundo helénico. Esta posición privilegiada lo convirtió en el mensajero perfecto para una misión imposible: transformar un movimiento de fe marginal en un imperio espiritual. Pablo no solo predicaba, sino que también estructuraba. Fundaba comunidades, definía líderes, creaba reglas. Sus viajes misioneros pasaban por puertos y rutas comerciales, lugares estratégicos de influencia cultural. Su objetivo no era solo anunciar una nueva creencia, sino construir una red organizada. El cristianismo, gracias a él, ganó una base administrativa incluso antes de ser reconocido oficialmente. Esta es una de las mayores ironías de la historia. El hombre que nunca conoció a Jesús fue el responsable de garantizar que su nombre fuera recordado en todos los siglos siguientes. Transformó la fe de los pescadores en una teología de filósofos, y más que eso, transformó a un profeta en un Dios. Pero todo poder tiene un precio. Al unir la fe y la estructura, Pablo también alteró la esencia de la enseñanza original. El hombre que predicaba el amor y el perdón fue sustituido por un Cristo sacrificado, símbolo de culpa y redención. Este cambio de enfoque, de la vida a la muerte, del presente al más allá, marcó el nacimiento del cristianismo institucional. Y aquí es donde la narrativa comienza a cambiar de tono. Lo que parecía un gesto de fe también pudo haber sido un acto de control. Quien dicta el significado de las palabras de Dios, dicta el destino de quienes creen en ellas. Con el tiempo, los propios discípulos de Jesús se dieron cuenta del peligro. Pedro y Santiago entraron en conflicto directo con Pablo, acusándolo de distorsionar el mensaje original. Para ellos, la fe seguía estando ligada a la práctica de la ley, a los gestos concretos de caridad y justicia. Pero Pablo veía el mundo de otra manera. El imperio no necesitaba reglas judías, necesitaba una promesa de salvación universal, y esa promesa se convirtió en su arma más poderosa. Mientras que los apóstoles originales hablaban del reino de Dios en el presente, Pablo hablaba del Cristo glorificado en el futuro. El mensaje dejó de ser una transformación interior y se convirtió en una expectativa escatológica. Este giro encantó al mundo romano, acostumbrado a dioses salvadores y héroes divinos. El cristianismo paulino dialogaba con el imaginario colectivo del imperio. Era espiritual, emocional y sobre todo adaptable. Fue esta maleabilidad la que permitió a la nueva fe cruzar fronteras, absorbiendo elementos de otras tradiciones sin perder su centro simbólico. La cruz sustituyó al símbolo solar, el bautismo tomó el lugar de los ritos iniciáticos griegos, y la sangre de Cristo heredó el poder purificador de los dioses sacrificiales orientales. El cristianismo no combatió las religiones antiguas, sino que las asimiló, y mientras esto sucedía, la figura del Jesús humano fue desapareciendo. Sus parábolas, sus gestos y su sencillez fueron engullidos por una teología cada vez más abstracta. El maestro que hablaba de amor se convirtió en una deidad inaccesible. El hombre se disolvió en el mito. Pero hay un detalle que casi nadie nota y que cambia por completo lo que pensamos sobre la fe cristiana. ¿Y si lo que llamamos palabra de Dios fuera, en realidad, el eco de un único intérprete? Después de Pablo, el cristianismo nunca volvió a ser lo mismo. Sus cartas se convirtieron en el fundamento teológico de toda la nueva fe, moldeando la forma en que el mundo vería a Jesús. Lo que antes era una enseñanza sobre la compasión y la justicia, se convirtió en una doctrina de salvación y pecado. La voz del profeta humano fue sustituida por la retórica del apóstol teólogo, y así el cristianismo dejó de ser un camino de vida para convertirse en un camino de creencia. Con el paso de los años, la influencia de Pablo traspasó fronteras. Sus ideas fueron reinterpretadas, copiadas,
canonizadas. Las comunidades fundadas por él se multiplicaron en cada rincón del imperio y sus textos ganaron más prestigio que los propios evangelios. Mientras Jesús hablaba del aquí y ahora, Pablo hablaba del más allá. Mientras uno enseñaba sobre la transformación del corazón, el otro prometía la redención eterna. Este cambio en el eje de la fe redefinió toda la espiritualidad occidental. El hombre dejó de buscar a Dios dentro de sí mismo para buscarlo en un paraíso lejano. La experiencia divina se transformó en una promesa futura, y el cristianismo, que comenzó como una revuelta interior, se institucionalizó. La fe se volvió dependiente de la estructura. Con el tiempo, incluso los concilios y teólogos que vinieron después se inclinaron ante la visión paulina. Agustín, Tomás de Aquino, Lutero, todos bebieron de sus palabras. El pensamiento cristiano, en su esencia, es el pensamiento de Pablo traducido a lo largo de los siglos. Él construyó el mapa de la fe, y los demás solo siguieron el camino trazado. Pero la pregunta que queda en el aire es inevitable. Si el cristianismo se basó tanto en las ideas de un hombre, ¿hasta qué punto sigue reflejando la esencia del Jesús original? Para comprender la dimensión de esta transformación, hay que fijarse en lo que Pablo hizo con las antiguas leyes judías. Mientras los discípulos seguían los mandamientos y las tradiciones, él declaró que Cristo era el fin de la ley. Esta simple frase rompió con siglos de estructura religiosa. Por primera vez, alguien decía que era posible ser fiel a Dios sin obedecer la religión de los judíos. Esta idea, tan simple como peligrosa, liberó la fe de las fronteras de Israel y abrió las puertas a Roma. Pablo entendió lo que pocos percibieron. Si el cristianismo quería sobrevivir, debía dejar de ser solo una voz dentro del judaísmo y convertirse en un mensaje para el mundo. El imperio no estaba interesado en las reglas rituales, sino en la esperanza, el sentido y la redención. Y eso fue exactamente lo que él ofreció. A cambio de las leyes, entregó la fe. En lugar de la obediencia, prometió la gracia. El resultado fue una religión nueva, universal e irresistible. Esta ruptura agradó a los romanos. Un Dios que predicaba el perdón y la sumisión encajaba perfectamente en la lógica imperial. Y sin darse cuenta, el cristianismo se convirtió en el vínculo entre el poder político y la necesidad espiritual. La fe del profeta pobre pasó a sostener el trono de los poderosos. Lo que comenzó como resistencia se convirtió en alianza. Décadas más tarde, cuando Constantino legalizó el cristianismo, la religión ya estaba completamente moldeada por la visión de Pablo. La doctrina que abrazó el imperio no era la de los discípulos de Galilea, sino la teología organizada, racional y jerárquica del apóstol. La fe de un hombre se convirtió en el pilar de un imperio. Y aquí surge el punto que divide a los estudiosos hasta el día de hoy, y que tal vez cambie todo lo que usted cree. El cristianismo que conquistó el mundo nació de la palabra de Dios, o de la genialidad de un hombre. En las cartas de Pablo hay algo que llama la atención por su silencio. Apenas habla de los milagros de Jesús, de sus parábolas o de su humanidad. El Cristo de Pablo es abstracto, eterno, inmortal, más cercano a las divinidades grecorromanas que al maestro de Galilea. Este Cristo no camina entre los pobres, no cura a los ciegos, no discute con los fariseos. Se cierne por encima del tiempo como un Dios que ya existía antes de la creación. Es aquí donde el hombre desaparece y nace el mito. Pablo adaptó conceptos que ya circulaban en el mundo antiguo. Habló de la redención por la sangre, de la comunión espiritual y de la resurrección, temas comunes en las religiones mistéricas de la época. El cristianismo no destruyó estas tradiciones, las absorbió, reinterpretándolas bajo un nuevo nombre. El cordero sustituyó al toro de Mitra, el bautismo tomó el lugar de las iniciaciones paganas, y el pan y el vino heredaron el simbolismo de los antiguos banquetes sagrados. Con esta fusión, la nueva fe encontró su fuerza. El cristianismo de Pablo
Era comprensible para los griegos y aceptable para los romanos. No exigía un cambio cultural, solo la conversión de la fe. Lo que antes era una creencia marginal se convirtió en una propuesta universal. Y la genialidad de Pablo fue precisamente esa: hacer que lo antiguo pareciera nuevo y lo nuevo pareciera eterno. Pero esta construcción tuvo un coste. Al transformar el Evangelio en teología, Pablo también introdujo un concepto inédito: el pecado como condición del alma humana. Antes de él, el error era la violación de la ley. Después de él, se convirtió en la propia naturaleza del hombre. Y la única salvación pasó a depender de la fe en Cristo, mediada por una institución. El camino hacia Dios dejó de ser personal y se convirtió en colectivo, controlado. Así fue como la religión comenzó a moldear las conciencias. Y lo más curioso es que, mientras el nombre de Jesús crecía, su voz se perdía en las sombras de una fe que ya no le pertenecía. Los primeros seguidores de Jesús, conocidos como cristianos judíos, fueron lentamente olvidados. Sus tradiciones desaparecieron en los callejones de la historia. Los textos que retrataban a un Jesús más humano, como el Evangelio de Santiago, fueron considerados herejías. La teología de Pablo, más simple y eficaz, prevaleció. Hablaba de salvación, no de conducta, de fe, no de acción, y esa fórmula encajaba perfectamente en el espíritu de un imperio en busca de unidad. Con el paso de los siglos, la Iglesia adoptó y amplió las ideas paulinas. El concepto del pecado original, la necesidad de la gracia, la jerarquía espiritual, todo eso vino de él. La fe pasó a depender de la intermediación de una autoridad. El camino hacia Dios fue pavimentado por doctrinas, concilios y decretos. El cristianismo dejó de ser una experiencia y se convirtió en un sistema. Pero hay que reconocerlo: sin Pablo, tal vez el mensaje de Jesús nunca hubiera sobrevivido. Fue él quien lo llevó más allá de las fronteras, quien lo tradujo al lenguaje de la filosofía y quien le dio una estructura capaz de atravesar los siglos. No solo anunció una fe, sino que la reinventó. Y el resultado de esa reinvención moldeó todo el pensamiento espiritual de Occidente. A los ojos de la historia, Pablo aparece como una figura paradójica, el salvador y el traidor de un mensaje. Preservó la llama de la fe, pero también alteró su color. La espiritualidad libre se convirtió en doctrina y la búsqueda interior se convirtió en sumisión. El cristianismo que construyó fue, al mismo tiempo, un puente hacia lo divino y una prisión simbólica. Y es precisamente aquí donde surge una inquietante duda que pocos se atreven a afrontar. ¿Sobrevivió el cristianismo gracias a la visión de Pablo o a pesar de ella? Con el tiempo, el Imperio Romano se doblegó ante la fuerza de la fe que antes había perseguido. Cuando Constantino legalizó el cristianismo en el siglo IV, lo que reconoció no fue la fe de los discípulos originales, sino la religión moldeada por Pablo. Era una doctrina estructurada, con rituales, jerarquía y teología, lista para ser adoptada como religión del Estado. Lo que antes había nacido como una contracultura espiritual, ahora servía al poder que decía combatir. Fue en ese momento cuando el Cristo de los Evangelios se fusionó con el Cristo de los altares. Los concilios decidieron qué era herejía y qué se consideraría verdad divina. Se definió la Trinidad, se consolidó la divinidad de Cristo y las cartas de Pablo se convirtieron en pilares sagrados. Él, que nunca había caminado con Jesús, pasó a ser el principal intérprete de su mensaje. La fe sencilla de los apóstoles se transformó en una teología cuidadosamente elaborada. Las ideas de Pablo influyeron en todos los grandes pensadores de la Iglesia. Desde Agustín hasta Lutero, su lógica moldeó siglos de doctrina. Su visión sobre la gracia, el pecado y la fe se reprodujo en sermones, libros y dogmas. La religión se institucionalizó, y lo que comenzó como un movimiento espiritual de transformación interior se convirtió en un sistema moral, jurídico y político.
Esta fusión entre espiritualidad y poder dio al cristianismo una fuerza que ninguna otra creencia había alcanzado, pero también lo alejó del corazón del mensaje original. El enfoque dejó de ser la vida y pasó a ser la muerte. El símbolo central dejó de ser el pan compartido y se convirtió en la cruz ensangrentada. El evangelio que liberaba se convirtió en un instrumento de obediencia. Y sin embargo, esta transformación garantizó su supervivencia. El cristianismo de Pablo era adaptable, racional y poderoso. Pero queda la pregunta que aún hoy resuena: ¿la fe venció porque era verdadera o porque fue construida para vencer? En los siglos siguientes, el cristianismo paulino dominó Occidente. Su estructura definió imperios, leyes, arte y moral. La idea de culpa, redención y sumisión espiritual se convirtió en la base de la civilización europea. La religión pasó a regular no solo los comportamientos, sino también los pensamientos. El ser humano dejó de buscar a Dios como experiencia de conciencia y pasó a temerlo como juez. Esta visión produjo tanto belleza como sufrimiento. Se construyeron catedrales bajo la promesa de la salvación, pero también se encendieron hogueras en su nombre. El mismo Dios que inspiraba a los poetas también legitimaba las guerras. Todo ello nació del mismo suelo, la teología paulina. La fe se universalizó, pero a costa de la individualidad espiritual. Lo que antes era comunión se convirtió en dogma. Sin embargo, dentro de esta aparente contradicción hay un destello de genialidad. Pablo creó una estructura capaz de resistir el tiempo, las divisiones y las herejías. Transformó lo invisible en ley, el misterio en doctrina y el símbolo en poder. Construyó el mapa del alma humana en forma de religión, y por eso su creación ha sobrevivido durante casi 2000 años. Pero es imposible ignorar el precio de esa longevidad. El mensaje de Jesús, centrado en el amor y la justicia, se vio envuelto durante siglos por el miedo y la culpa. El profeta fue sustituido por el juez, el maestro por el dogma. La espiritualidad se transformó en obediencia, y el hombre pasó a buscar fuera lo que antes se revelaba dentro. Si esta reflexión te está haciendo pensar, aprovecha ahora. Deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Así, más personas podrán conocer lo que la historia ha ocultado y continuar este viaje de conciencia junto a ti. El cristianismo que creó Pablo moldeó no solo la religión, sino la propia idea de humanidad en Occidente. La culpa pasó a ser vista como una condición natural, la obediencia como una virtud y la fe como el único camino hacia la redención. Las personas aprendieron a arrodillarse incluso antes de comprender. La Iglesia se convirtió en mediadora entre el hombre y Dios, y esta mediación dio origen al mayor poder espiritual y político de la historia. Durante la Edad Media se proclamaba el nombre de Jesús, pero la voz que realmente guiaba las interpretaciones seguía siendo la de Pablo. Cada concilio, cada doctrina, cada reforma teológica volvía a sus cartas. Su pensamiento se convirtió en la espina dorsal de la fe cristiana. Y mientras el Cristo humano se alejaba del pueblo, el Cristo teológico dominaba los altares. El mito venció a la historia. A partir de entonces, la cruz se convirtió en símbolo de conquista. Lo que un día representó sacrificio y martirio pasó a representar poder y dominio. Reyes, papas y guerreros marchaban bajo el mismo estandarte que, en su origen, simbolizaba entrega y amor. El mensaje que comenzó entre pescadores pobres ahora legitimaba imperios y ejércitos. Cuando Martín Lutero rompió con Roma, su grito también resonó a través de Pablo: «El justo vivirá por la fe», se convirtió en el lema de la Reforma protestante. El apóstol, muerto hacía siglos, seguía definiendo el destino de la fe y el poder. La división entre católicos y protestantes no rompió con él, solo mostró cuánto todos seguían atados al mismo fundamento. Y es en este punto de la historia donde surge la contradicción más profunda. El cristianismo se multiplicó en ramas, pero todas siguen orbitando alrededor del mismo centro: la teología de un hombre que nunca vio a Jesús.
Con el paso del tiempo, el Cristo humano se fue disolviendo por completo. El maestro que hablaba con campesinos y pecadores se convirtió en un símbolo lejano, envuelto en rituales y misterios. La fe que invitaba a la transformación interior se convirtió en obediencia a los mandamientos. El evangelio que liberaba la conciencia quedó sepultado por dogmas e interpretaciones. La simplicidad fue sustituida por el miedo al error y la promesa de castigo. La Iglesia se fortaleció como institución. Con el discurso de representar a Dios en la tierra, pasó a dictar leyes, moldear comportamientos y definir lo que era verdad. El cristianismo, que nació como un llamado a la libertad espiritual, se convirtió en la base de la moral occidental y en muchos aspectos de la propia represión humana. Todo ello sustentado por las ideas que Pablo sembró hace 2000 años. Pero es importante reconocer la paradoja. Sin él, tal vez, el mensaje de Jesús se hubiera perdido por completo. Pablo transformó un movimiento local en una fuerza global. Su habilidad para unir filosofía y fe, imperio y alma, fue lo que le dio al cristianismo su fuerza inmortal. No solo reinterpretó la palabra, sino que dio forma a la creencia. La fe se convirtió entonces en un reflejo del alma humana, hecha de contradicciones, de luz y de sombra, y tal vez sea precisamente por eso por lo que el cristianismo ha sobrevivido, porque refleja lo que somos, seres divididos entre la necesidad de creer y el miedo a pensar. Pero hay una cuestión que se cierne sobre toda esta narrativa, una pregunta que aún inquieta a estudiosos, teólogos y creyentes. ¿Y si el cristianismo de Pablo y el cristianismo de Jesús fueran, en realidad, dos religiones diferentes con el mismo nombre? En los siglos siguientes, la distancia entre el Jesús histórico y el Cristo teológico no hizo más que aumentar. La Iglesia, apoyada en las cartas de Pablo, consolidó su poder espiritual y político. Concilio tras concilio, la doctrina se fue refinando para sostener imperios, justificar guerras y mantener el control de las conciencias. La fe, que un día nació de la esperanza, se convirtió en un instrumento de disciplina. El nombre de Jesús pasó a legitimar el poder que él mismo habría condenado. El cristianismo se transformó en un espejo de las necesidades humanas. Cada generación reinterpretó sus palabras para justificar sus acciones. Los reyes se autoproclamaban ungidos, las cruzadas eran bendecidas y el amor al prójimo dio paso a la obediencia al trono y al altar. El mismo símbolo que un día representó la entrega se convirtió en bandera de conquista, y detrás de todo ello, las ideas de Pablo permanecían, sosteniendo una estructura que parecía indestructible. Con el Renacimiento y la modernidad, la fe comenzó a ser cuestionada, pero nunca abandonada por completo. Incluso cuando la razón intentó suplantar a la religión, el cristianismo siguió presente, en las artes, en la filosofía, en la moral. La herencia paulina estaba demasiado arraigada en la cultura como para desaparecer. Se convirtió en el esqueleto invisible de la civilización occidental. Y es en este punto donde la historia se revela en toda su ironía. El hombre que quiso liberar al mundo de las ataduras de la ley acabó creando una nueva ley, aún más poderosa, la de la conciencia moldeada por la culpa y la salvación. Su genialidad construyó una fe eterna, pero también una prisión simbólica de la que la humanidad aún intenta escapar. Y quizás la mayor prueba de la fuerza de Pablo sea esta: 2000 años después, seguimos debatiendo no solo lo que escribió, sino lo que realmente creó. Hoy, cuando miramos al cristianismo, lo que vemos es una fusión de mundos e intenciones. En él coexisten el profeta de Galilea y el estratega de Tarso, el místico y el político, lo divino y lo humano. Es una religión hecha de contrastes, nacida tanto de la revelación como de la interpretación. Y es precisamente esta mezcla la que explica su longevidad y su contradicción. Pablo no mintió, solo dio forma a lo que el mundo necesitaba oír.
transformó el dolor en sentido, el sacrificio en redención y el miedo en fe. Creó un puente entre el cielo y la tierra, entre la filosofía griega y la espiritualidad judía, y así construyó el edificio religioso que sustentó al occidente durante milenios. El cristianismo es, al mismo tiempo, la invención de un hombre y el reflejo del alma humana en busca de significado. Pero comprender este origen es liberador. Significa darse cuenta de que la fe no es estática, que evoluciona junto con quienes creen, que la verdad espiritual no está atada a una institución ni a un intérprete, que lo sagrado puede reencontrarse en nuestro interior, donde ninguna doctrina tiene poder. Reconocer la construcción humana de la fe no destruye la espiritualidad, sino que la hace más consciente. Al final, tal vez la pregunta más importante no sea ¿quién creó el cristianismo?, sino ¿por qué necesitábamos que se creara de esa manera? La respuesta se encuentra en las profundidades de la psique colectiva, en nuestra necesidad de poner nombre al misterio, de organizar lo invisible, de transformar lo divino en algo comprensible. El cristianismo es, en el fondo, el espejo del alma humana, lleno de contradicciones, pero también de belleza y búsqueda. Y al comprender esto, damos el primer paso para reencontrar lo más puro de la fe, no el miedo, no la obediencia, sino el valor de mirar hacia adentro y descubrir que lo divino siempre ha estado ahí, esperando ser reconocido.